Primer nocturno. Empieza la epístola de San Pablo a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Jesucristo en Efeso, sean con vosotros la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, por cuanto que en Él nos eligió antes de la constitución del mundo, para que fuésemos santos e inmaculados ante Él en amor, predestinándonos a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, por la que nos ha hecho gratos en su amado, en quien tenemos la redención por la virtud de su sangre, la remisión de los pecados, según las riquezas de su gracia, que superabundantemente derramó sobre nosotros en toda sabiduría y prudencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, conforme a su benévolo designio, que se había propuesto, para realizarlo en la plenitud de los tiempos, de recapitular en Cristo todas las cosas, las de los cielos y las de la tierra. En Él, en quien hemos sido hechos herederos, predestinados, según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que ya antes habíamos esperado en Cristo, en el cual también vosotros, que escuchasteis la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salud, en el que habéis creído, fuisteis sellados con el sello del Espíritu Santo prometido, que es arras de nuestra herencia, para la redención de su adquisición, para alabanza de su gloria. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Segundo nocturno. Pietro Nolasco, nacido de una familia noble en Recaud, cerca de Carcosona, Francia, se distinguió por una singular caridad para sus prójimos. Hubo un atisbo de esta virtud cuando, llorando como un niño en la cuna, un enjambre de abejas voló hacia él, haciendo un panal de miel a su derecha. Huérfano desde la adolescencia, para detestar la herejía del albigense, extendida en Francia, vendió su patrimonio para irse a España, cumpliendo la Santísima Virgen de Montserrat un voto que había hecho. Luego se fue a Barcelona, empleando cuanto tenía en redimir a los cristianos de la cautividad. Solía decir que, para liberarlos, deseaba venderse a sí mismo y cargar con sus cadenas. Dios mostró cuán agradable para él era el celo caritativo de Pedro. Una noche, cuando estaba orando, y su mente estaba muy ocupada en el modo de socorrer a los cristianos esclavizados, la Santísima Virgen se le apareció y le hizo comprender cuán agradable sería para su hijo y para ella misma si, para honrarla, fundara una orden religiosa cuya misión principal fuera la de librar a los cristianos cautivos de la tiranía de los infieles. Obedeciendo esta celestial invitación, junto a San Raimundo de Peñafort y el rey Jaime I de Aragón, que habían recibido esa revelación, fundó la Orden de la Santísima Virgen de la Merced, redentora de cautivos, obligando a sus miembros con un cuarto voto añadido a los tres esenciales de pobreza, castidad y obediencia, quedarse de rehenes, si fuese necesario, para librar a los servidores de Cristo. Hecho voto de virginidad, guardó una castidad sin mancha. Resplandeció por su paciencia, humildad, abstinencia y demás virtudes. Adornado con el don de profecía, predijo varios acontecimientos futuros. Fue célebre el anuncio al rey Jaime de la victoria que obtendría sobre los moros que se habían apoderado de Valencia. Se vio consolado con apariciones del ángel custodio y de la Madre de Dios. Llegado ya a la vejez, e indicándosele la inminencia de su muerte, le sobrevino una enfermedad. Recibidos los santos sacramentos, después de haber exhortado a sus hermanos a la caridad hacia los cautivos, recitando devotísimamente el Salmo, «Os confesaré a ti, oh Señor, con todo mi corazón», al llegar a las palabras, el Señor envió la redención a su pueblo. Entregó su espíritu a Dios en la noche de la vigilia de la Natividad del Señor, del año 1256. El Papa Alejandro VII mandó que se celebrase la festividad de este santo el día 31 de enero. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Tercer nocturno. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, «No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Laus tibi, Christe. Homilía de San Gregorio, Papa. Bien manifiesto os es, carísimos, el sentido que encierra esta lección del Santo Evangelio. Más a fin de que, por causa de su misma simplicidad no parezca a algunos demasiado elevada, la expondremos brevemente para dar a conocer su significación a los que la ignoran, sin fatigar a los que la conocen.
El Señor dice, ceñid vuestras cinturas. A la verdad, nos ceñimos la cintura cuando reprimimos la lujuria de la carne por medio de la continencia. Pero como no es suficiente no obrar el mal, si al propio tiempo no procuramos la práctica de las buenas obras, por esto añade a continuación, y tened en vuestras manos las luces ya encendidas. Tenemos las luces encendidas en nuestras manos, cuando mediante las buenas obras servimos de ejemplo a nuestro prójimo. De estas obras dice el Señor, resplandezca vuestra luz delante de los hombres, a fin de que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dos son las cosas que se nos ordenan, tener ceñidas las cinturas y encendidas las antorchas, de suerte que la pureza de la castidad reine en el cuerpo, y la luz de la verdad en las obras. Y ciertamente no es posible agradar a nuestro Redentor sin ambas cosas, es decir, que si aquel que obra bien no deja el mal de la lujuria, o aquel que se distingue por la castidad no se ejercita con buenas obras, no le puede ser agradable en manera alguna. Por tanto, ni la castidad debe tenerse mucho si no va acompañada de buenas obras, ni puede darse obra buena sin la castidad. Pero al que posee ambas, no le resta más que tender con la esperanza hacia la eterna patria, y tener cuidado, al abstenerse de los vicios, de no hacerlo movido por el honor de este mundo. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias. Conmemoración de San Julián. Propios de Hispania. Julián de la Iglesia conchense fue obispo, nacido en Burgos de padres piadosos y honrados. Su origen fue ennoblecido desde lo alto por claros signos de aquella santidad y dignidad episcopal. Pues fue tan hermoso y bello al salir a la luz que todos los que miraban su rostro, bañado por un cierto resplandor celestial, quedaban admirados. Mucho más aún cuando, ya algo mayor siendo niño, fue visto públicamente sobre la fuente bautismal durante largo tiempo, adornado con las insignias episcopales de la mitra y el báculo, mientras advertía a los presentes que impusieran al niño el nombre de Julián. Después, educado piadosa y santamente, e instruido de modo excelente en las disciplinas liberales, se dedicó a la teología, en la cual progresó muchísimo. Así, probado por el ejemplo de su vida y por la predicación de la palabra divina, aprovechó de manera admirable a toda Hispania. Honrado con la dignidad de arcediano en la Iglesia de Toledo, fue después obligado por el rey Alfonso IX de Castilla a asumir el cargo episcopal, el cual desempeñó con suma alabanza. Fue verdaderamente padre de los pobres, pues socorrió la miseria de necesitados, viudas y huérfanos con dinero y con otros oficios de piedad. Los ingresos de su iglesia los empleó tanto en aliviar las miserias como en restaurar y embellecer los templos, contentándose él mismo con un modo de vida humilde, que procuraba con el trabajo de sus manos. Perseveraba asiduamente en la oración, y con su fuerza y ardiente caridad paternal, obtuvo de Dios muchas y grandes cosas para la salvación del pueblo. Entre ellas destaca principalmente que, cuando en cierta ocasión toda la provincia padecía escasez de trigo y no quedaba nada más en los graneros del obispado, compadecido de la calamidad del pueblo, derramó súplicas a Dios con lágrimas. Entonces se llevó una gran cantidad de trigo a la casa del santo obispo en muchísimas bestias de carga, las cuales, tras depositar su carga, desaparecieron. Y cuando de nuevo una terrible peste se propagaba entre el pueblo, fue aplacada por la oración del santo obispo. También restituyó a la salud a muchos afectados por diversos géneros de enfermedades incurables. Sobre su rebaño veló diligentísimamente como buen y solícito pastor, apartando a los lobos de las ovejas y apacentando las ovejas con la palabra y con la vida, dando a cada uno el alimento conveniente según su capacidad. Castigando continuamente su cuerpo con ayunos, se ofreció a sí mismo como ejemplo de buenas obras en todo. Finalmente, después de haber vivido casi 80 años con máxima santidad, lleno de días y de virtudes, pasó en buena vejez al Señor el quinto día antes de las calendas de febrero, en el año 1208, y sepultado honoríficamente en su iglesia, también después de su muerte, ilustre por la gloria de los milagros, es venerado con gran devoción por el pueblo. Más tarde, en el año 1518, siendo sumo pontífice León X, su cuerpo fue exhumado de la capilla donde había yacido durante muchos años y trasladado con solemne pompa y gran celebración el tercer día antes de los idus de abril a un lugar cercano al altar mayor, magníficamente adornado. Asimismo, la festividad de su conmemoración se celebra en las nonas de septiembre por concesión del sumo pontífice Julio III. Tu autem, Domine, miserere nobis. Deo gratias.